Bienvenidos nuevamente al Club de Cuentos. Gracias por participar, por enviarnos sus historias, sus anécdotas y sus sugerencias. Gracias por hacer de este espacio un lugar donde todos podemos aprender juntos, sanar juntos y recordar que cuando compartimos nuestras voces, también fortalecemos nuestras raíces. Hoy presentamos una historia muy especial que llega desde nuestra linda Colombia, compartida gracias al líder sociocultural y catedrático universitario Emilio Espejo. Es una historia que nos invita a mirar de frente los estragos de la violencia y la guerra, no solo en Colombia, sino en todos los países donde el conflicto deja cicatrices profundos. La autora Beatriz Vallejo nos regala un relato titulado Tierras, raíces y cultivos de Sopó. Hoy te invito a interpretar conmigo el mensaje que ella envía en su cuento. Vamos solamente a interpretarlo porque la historia no se puede copiar. Hoy esta narración habla de la vida, de la memoria, del dolor, pero también de la esperanza. Habla de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser. Empezamos la historia con Ángela, una niña de mirada curiosa y alma sensible. Salía de la escuela como cualquier otro día. El cielo estaba despejado, el viento acariciaba los árboles del parque y el camino hacia la casa de sus abuelos se extendía como un pequeño viaje lleno de colores y sonidos. Ángela amaba ese camino. En ese camino era recorrido cada día. Llamaba observar la vida que florecía entre los árboles. Mientras avanzaba, vio pájaros revoloteando de un lado a otro, ardillas correteando entre las ramas, pequeños animales que buscaban refugio y alimento. Pero algo llamó su atención. Los animales no parecían tranquilos ese día. Los pájaros se peleaban en el suelo, agitándose sin descanso. Las ardillas también parecían como en discusión, peleándose por una nuez. Un movimiento brusco aquí, un chillido allá. Algo pasaba en el ambiente. Todo era inquieto y alterado, como si la naturaleza hubiera perdido el equilibrio por un momento. Ángela quedó pensativa. Nunca había visto a los animales comportarse así. Mientras seguía caminando, una pregunta seguía en su mente. ¿Por qué no había paz ni siquiera entre los animales? Al llegar a la casa de sus abuelos, corrió y abrazó al abuelo, quien la esperaba sentado en el corredor rodeado de plantas que siempre estaba cuidando. Con la sinceridad propia de los niños le contó que sentía algo extraño entre la naturaleza. Le habló de los pájaros peleando, de las ardillas como disgustadas, de un ambiente que la había visto muy diferente en su camino de ese día. Su abuelo la escuchó con paciencia, con esa quietud que solo quienes han vivido mucho pueden tener. Luego respiró hondo, la invitó a sentarse junto a él y comenzó a explicarle que incluso en la naturaleza existen conflictos para sobrevivir, que los animales, igual que los humanos, pelean a veces por sobrevivir, porque cada uno cree tener la razón, porque a veces la convivencia se vuelve difícil incluso para los animales. Pero esa explicación era solo la puerta de una verdad mucho más grande. El abuelo decidió entonces hablarle de ese lindo país en el que vivían, su Colombia hermosa, un país lleno de montañas, ríos, culturas, acentos y colores.
donde siempre estaba la alegría, pero también un país marcado por un conflicto armado que duró más de 60 años. Le explicó que ese conflicto dejó más de 9 millones de víctimas, una cifra tan grande que cuesta imaginarla, pero que se siente en cada familia, en cada pueblo, en cada historia que ha sido silenciada o fragmentada. Ángela escuchaba en silencio sin perder detalle. Su abuelo le habló de desapariciones, de injusticias, de falsos positivos, de jóvenes reclutados por grupos armados y también por el ejército sin la voluntad propia. Le habló de familias enteras que fueron separadas, de secretos que quedaron enterrados, de dolores que todavía hoy siguen vivos en la memoria de aquel pueblo. Le dijo que Colombia era un país herido, un país que durante décadas trató de sobrevivir con raíces torcidas por el miedo, con cicatrices profundas que no se borran fácilmente, pero al mismo tiempo un país lleno de fuerza, de resistencia, de esperanza, un país donde incluso en los momentos más oscuros hubo personas que lucharon por la paz, mujeres que se reunían en secreto para protegerse, jóvenes que organizaban marchas de paz, especialmente en las universidades, profesores que insistían en enseñar a pensar de manera libre y crítica, aunque las circunstancias parecieran contrarias, pero creando la conciencia pacífica de las culturas, de las reglas y de los derechos humanos. El abuelo le explicó que aunque muchos soñaban con la paz, esta no llegó del todo. Las generaciones crecieron rodeadas de conflictos, de silencios, de historias que dolían y que a veces nadie quería contar. Los niños crecían preguntando por qué pasaba todo eso, por qué unos valían más que otros, por qué la violencia se había vuelto parte del paisaje, por qué sus hermanos no regresaban, por qué los padres no llegaban de nuevo a casa, por qué las mujeres vivían solitarias, criando a sus hijos con tanta tristeza, con tanta depresión. Y así entre lágrimas y preguntas que nadie sabía responder, esos niños fueron creciendo. Y con el tiempo, esos niños fueron creciendo y decidieron que el país no podía seguir repitiendo esa historia. Decidieron que era tiempo de cambiar el rumbo, de transformar la memoria en una herramienta de sanación, de convertir el dolor en un motivo para luchar por un futuro mejor. El abuelo también le contó que llegó un momento en que Colombia decidió escuchar a las víctimas con un programa especial del Sistema de la Verdad. Este organismo trataba de empezar a escuchar porque se llamaba el organismo de la verdad, donde podían empezar y tenían los derechos para abrir archivos, recoger testimonios, compartir verdades que habían sido ocultas durante décadas. Cuando esas voces silenciadas comenzaron a hablar, el país entero se convirtió en testigo. Testigo del dolor, sí, pero también de la resistencia, de la fortaleza, de la esperanza que nunca se apagó. Hubo tragedias, pero hubo también reconciliaciones, personas que se abrazaron después de años de distancia, comunidades que reconstruyeron juntas lo que el odio había destruido. Incluso algunos responsables del daño reconocieron su responsabilidad en el problema. Y cuando eso ocurrió, se abrió un camino hacia la sanación, gracias a ese organismo de la verdad. Con los ojos llenos de lágrimas, Ángela preguntó al abuelo qué podían hacer los niños y jóvenes frente a tanta historia. Y él le respondió con una profunda verdad. Los niños y los jóvenes
tienen que mantener viva la memoria, pero también deben crear un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente. Un país donde la justicia sea para todos, no solo para algunos. Ustedes, los jóvenes, pueden evitar que las sombras del pasado vuelvan a repetirse. La verdad, le dijo, puede ser incómoda, pero es necesaria. Sin verdad, las heridas se pudren. Con verdad, comienzan a sanar. Recordar es un acto de amor. Recordar mantiene vivas las voces de quienes ya no pueden contarnos su historia. El abuelo continuó diciendo que un país que ignora sus injusticias está condenado a repetirlas, que reconocer errores es el primer paso para no tropezar dos veces con el mismo dolor, que el sufrimiento compartido une más que el miedo, que cuando una comunidad se escucha de verdad, nace la esperanza. Las nuevas generaciones, insistió, son la raíz del futuro. Ellas pueden convertir la historia en una guía y no en una condena, porque la violencia destruye, la solidaridad reconstruye, y porque la fuerza de un pueblo está en la capacidad de apoyarse mutuamente. Ningún árbol crece en tierra perfecta, crece incluso donde hubo lágrimas. Así también crecen los pueblos entre el recuerdo y el aprendizaje, entre la verdad y la voluntad de cambiar. El abuelo también quiso que Ángela entendiera otro fenómeno muy importante, la fuga de cerebros, de los talentos de los latinoamericanos. Le explicó que muchos líderes han tenido que abandonar sus países debido a las condiciones políticas, sociales y económicas, que solamente apoyando a las nuevas generaciones, creando oportunidades reales, podremos evitar que el talento y los cerebros importantes sigan marchándose de nuestros países. Le habló de figuras brillantes como Luis Walter Álvarez, un físico latinoamericano destacado en Estados Unidos de origen colombiano. Mencionó a otros colombianos importantes, especialmente en las políticas de Estados Unidos. Hoy ocupan cargos importantes. Gabriel Gómez, Julia Salazar, Annette Tadeo, Catalina Cruz, Patricia Torres Rey, Jorge Muñoz, Juan Zapata, Natalia Fernández, Sandra Cano, Cindy Polo, Antonio Delgado, James Diosa, por mencionar algunos de todos estos cerebros que se han escapado a otros países a buscar un destino mejor. También les habló de colombianos exitosos que han dejado huella en Estados Unidos. Sofía Vergara en la televisión, Shakira, John Leguizamón en el cine, Nina García, Juanes, Sebastián Yadra en la música, Diana Trujillo en la exploración espacial, Arturo Escobar en la antropología, Diana Farrell en la economía y Gloria Arias también en la política, por mencionar algunos. Todos ellos, además de la mano de obra de muchos artesanos, de muchos trabajadores en el turismo, de todo lo que el talento colombiano está haciendo en el exterior cuando podía apoyarse en las políticas colombianas y sacar a Colombia como un mejor país. El abuelo demostró que el talento latino brilla donde se le permite crecer, pero también recordó que las raíces, sin importar dónde florezcan, nunca olvidan de dónde vienen. Finalmente, mirando el horizonte, el abuelo le dijo a Ángela: no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos transformar el futuro. Cada colombiano en el extranjero añora su país, siempre amará sus raíces. Y ese día Ángela entendió que la paz empieza dentro de cada uno, cada niño, cada joven
Cada persona que decide recordar y actuar con humanidad está sembrando un futuro distinto, un futuro donde la memoria guía, donde la verdad cura, donde la esperanza es la semilla más fuerte. Si este mensaje te da algunas ideas para cambiar, estamos listos a escuchar qué clase de mensajes puedes escribir en nuestro canal. Estamos abiertos para escucharlos. Qué bueno que ya tenemos un nuevo país que participa. Cada uno puede enviarnos sus cuentos, sus ideas, todas sus sugerencias a carmesíclubdecuentos@gmail. Gracias por la atención que siempre nos dan. Nos veremos en la siguiente aventura, en la siguiente historia. Gracias.